Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos al taller de sueño que os imparto. Mi nombre es Sandra Romero, para las que no me conocéis, soy la responsable de Mami Moon. Y pues en este taller hoy lo que se trata es un poco de explicaros cómo sería la parte de cuidar los detalles para cuidar el descanso, porque muchas veces leemos mucha información y no sabemos lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar de hacer y nos volvemos un poco locos. Y por eso vengo a daros hoy esta información que creo que os puede ser de utilidad. La información viene más ajustada hacia hasta los 3 años, ¿vale? Por aquí había alguna mamá que comentaba que su peque pues, tenía 2 años, que estaba durmiendo bien, pero bueno, también para los que no os duermen bien, os cuento toda la información. Es aplicable desde los 6 meses hasta los 3 años. Si hay alguna embarazada, también le viene bien para ir preparando el terreno y tenerlo en cuenta de cara al futuro. Y si tenéis edades más allá de los 3 años, creo que también os es de utilidad, no os vais a perder al escucharlo. Y de todas formas, cualquier dudita al final de la charla lo hablamos. Como os decía, soy la responsable de Mami Mu, soy asesora de sueño y crianza y mamá de 2 peques de 6 y 2 años. ¿Vale? Además, antes de ser madre, me estuve formando como maestra de infantil y primaria y fue todo esto, la parte de la maternidad, toda la formación, lo que llevó a que yo fuese profundizando y queriendo aprender más. Llevo en redes sociales desde el 2020 y actualmente toda la información siempre está recogida en la cuenta en la que muchos me hayáis podido encontrar de mamimu_crianza. Y mis bases siempre son la flexibilidad a la hora de un plan de sueño, el amor, el respeto, la empatía, son los pilares que yo suelo utilizar tanto en mi día a día como en cualquier acompañamiento que os haga. Quería comentaros que no os estoy viendo, ¿vale? Porque estoy con la presentación y me estoy aquí como hablando yo sola. Así que cualquier cosita, si veis algo por el chat o algo por que alguien me levante la mano o demás en el Zoom, avisadme porque yo no veo nada, ¿vale? Así que bueno, lo primero de todo, sí que, pues eso, justo ahora quería preguntaros quiénes son los que dormís del tirón, algunos ya me habéis compartido, ¿vale? Voy a salirme, yo creo, de la presentación para poderlo, para poderlo ver. A ver, vamos a ver. ¿Me veis a mí ahora? ¿Os veo yo a vosotros? No sé si me veis. Vale, entonces, ¿quiénes son los que duermen ahora mismo del tirón? Si podéis levantar las manitas que yo vaya viendo por aquí o de alguna manera que interactuéis y que yo vaya viendo. Si queréis ponerlo por el chat o algo y si no, pues continuamos. Yo entiendo que a veces estas cosas dan un poco de vergüenza y ya está. Pero bueno, era un poco... Vale. Por aquí llevo 6 años sin dormir del tirón, madre mía. Pues entonces creo que el taller te va a ser de utilidad para al menos eso, pues ir cogiendo bases y coger contacto para cualquier cosa que puedas necesitar, ¿vale? Y bueno, pues seguimos compartiendo para continuar con el taller y sobre todo llegar a la parte, como digo yo, de preguntas, que es la que más nos interesa, nos interesa a todos. Y sobre todo, lo que quiero es que partáis desde esta última pregunta de ¿a cuántos os gustaría dormir del tirón? ¿Vale? O sea, a mí es la parte que siempre me ha marcado y siempre me ha parecido como muy interesante por 2 motivos, ¿vale? Porque yo no os prometo que vayáis a dormir del tirón. Si creéis que con un taller, con una formación, incluso con una asesoría de sueño, os prometen que os van a cambiar el sueño y que vais a conseguir dormir del tirón, os están engañando. Os están engañando porque eso no es real, ¿vale? Os cuento por qué no es real, ¿vale? Porque esto no es una varita mágica. Yo ahora no cojo, hago así, dibidibabidibú, tu hijo va a dormir bien. Ojalá, pero eso no pasa. Luego, además, por otro lado, dependemos de nuestros peques, que son seres externos a nosotros y que por mucho que nosotros queremos hacer algo, ellos
no nos lo van a devolver así, por lo tanto, no merece la pena una lucha en la que yo quiero que duermas, pues si no quieren, no van a dormir del tirón. Y que luego, además, esto es el teléfono escacharrado. A mí me han formado, yo he recibido la información, yo os comparto la información, vosotros lo aplicáis en vuestra casa y lo aplicáis sobre vuestros peques que luego lo toman de otra manera y esto se vuelve una locura. Entonces, por eso es el teléfono escacharrado, porque al final se pierde información, se pierde precisión y muchas veces eso es lo que nos cuesta a la hora de garantizar que se pueda dormir del tirón. Pero sí que se garantiza el que se va a mejorar el descanso y las noches van a mejorar notablemente. O sea, de hecho, yo lo viví en mis propias carnes y se mejora y de verdad que hasta tu principal objetivo pasa a segundo plano y dices, bueno, pues aunque no duerma del tirón, pues no está tan mal. Por lo tanto, os quiero dar las gracias por confiar en mí y continuamos con la formación. Como en todo taller y en toda charla, siempre hay una parte de reseña teórica, ¿vale? Es una parte en la que lo primero que tenemos que entender es que las fases del sueño de los peques, que hasta los 4 meses, ¿vale? Más o menos, tienen 2 fases de sueño. Por eso muchas veces, hasta los 4 meses, muchas mamás, muchas familias dicen, no, si mi peque duerme fenomenal, pero de repente no sé qué ha pasado y empieza a dormir fatal. Pues eso es lo que pasa, que a partir de los 4 meses pasan de 2 fases a 4 fases. Y entonces, como tenemos 4 fases de sueño, si antes teníamos 2 y solo había que hacer un saltito para enlazar entre fases, ahora tenemos 4 y hay que dar 1, 2, 3 saltitos. Todos estos saltitos lo único que hacen son esos micro despertares, esos despertares que tienen nuestros peques, que depende de lo que hagamos en ese momento, hace que duerman mejor, duerman peor, durmamos mejor, durmamos peor. Luego también está la información de las ventanas del sueño, las tablas que todos podemos encontrar en cualquier lado, que de hecho que si las necesitáis podéis pedírmelas, me podéis escribir por WhatsApp. Oye, Sandra, que estoy viendo pero dudo, no sé, ¿me puedes decir cuáles son las ventanas del sueño? Yo sin problemas puedo compartir la información, pero no soy una firme defensora. Lo fui en su momento cuando era madre primeriza y mi hijo era un niño de libro y podía ceñirse a esas ventanas del sueño, pero luego comprobé que esas ventanas del sueño para algunos niños valen y para otras no. Por eso, como a mí me hacía tanta presión, me hacía tanto daño, sentía tantísima culpa cuando con mi hija no conseguía cumplir eso, 3 horas desde que la doy de comer hasta la siguiente y entonces luego tengo que meterle el sueño, cambiar el pañal, el baño, el paseo, el momento de juego, me limitaba tanto esas ventanas del sueño y los horarios que se convirtió todo en una absoluta locura y por eso sé que la información está ahí, tenemos que conocerla, pero que para nada eso tiene que ser algo que nos esté limitando, ¿vale? Entonces, son importantes de cara a regular cuántas siestas tiene que haber y demás, que de hecho es otra de las informaciones que son interesantes conocer porque los peques muchas veces cuando están desregulados con las siestas duermen poco tiempo durante el día o duermen mucho tiempo durante el día, luego cuando llegan a la noche están tan cansados o tan sobreactivados y sobreestimulados que no están al 100% y eso repercute en las noches y decimos, pero ¿por qué? Si no ha dormido casi durante el día, ¿por qué ahora mismo no quiere dormir? Pues porque es un mito muy grande, o sea, pero muy, muy grande y no quiere decir que porque no duermen durante el día van a dormir mejor de noche. Al contrario, posiblemente duermen peor porque están tan cansados que su cuerpo no sabe qué le está pasando, no soporta esa sensación y duermen peor de noche, ¿vale? Y por eso también cuando estamos en esa fase en la que no sabemos si tenemos que pasar de 3 siestas a 2 siestas o de 2 siestas a una, incluso ahora estemos en una, como en mi caso, y dudes si quitar la siesta o no quitar la siesta, un gran indicativo siempre es que observemos cómo es el humor de nuestros peques durante el día. Si estamos eso, de 3 a 2 siestas y vemos que las tardes se nos hacen duritas, la siesta de la tarde o la siesta de la mañana no se tocan. Y al igual, cuando vamos a dejar solo una siesta, no se tocan si observamos que llegan muy cansados, llegan muy irritados durante el día. Hay ese momento en el que no es aunque nos esté costando esa siesta y digamos, si es que me la está peleando, es que
no quiere dormir, me tiro una hora para dormirle. Pues sí, está teniendo ese momento y a lo mejor hay que buscar diferentes herramientas o buscar qué es lo que le está provocando esa sobreestimulación en ese momento para relajar y poder seguir acompañando esa siesta porque sí que la necesita, porque estamos viendo que no llega bien al final del día y tendríamos que adelantar muchísimo la hora de acostarse. Supongo que esta información de fases del sueño, de ventanas del sueño, número de siestas, es algo que al final, como os decía, todos la conocemos, todos la hemos visto, leído, observado, visto en diferentes redes sociales de diferentes asesoras de sueño y es algo que tenemos ahí. Y que, como os digo, está bien conocerlo, pero tampoco tenemos que ser esclavos de esa información, sino conocerla para tenerla en cuenta y poder ir entendiendo a nuestro peque y decir, vale, pues sí que se ajustan las ventanas del sueño o tengo que adaptar esas ventanas del sueño a mi peque o aquí me pone que a los 18 meses, a los 11 meses, 12 le tengo que quitar una siesta, pero es que yo realmente no le veo preparado. Pues eso, 3, 4 años, bueno, pues le podríamos quitar la última siesta que queda, pero es que veo que al final del día no llega, porque ahora mismo no le quitaría la siesta a mi hija con 3 años. Y, como os digo, como yo toda esta información la leí, como yo venía de mi hijo, que era un niño de fábrica, de manual, que todo era perfecto, sus ventanas de sueño, comía bien, dormía bien, pues oye, esto era como llevadero y yo creía que lo sabía, hasta que llegó mi hija y vino a demostrarme que no, que yo no sabía de qué iba esto, de que no era tan fácil y entonces dije, vale, pues algo estoy haciendo mal, porque si nos, por aquí dice que hay que dormir tantas horas y mi hija no las duerme, algo estoy haciendo mal. Si me dicen que no tengo que darle el pecho para dormir, pero se lo estoy dando y por eso no duerme, será eso. Entonces era un sentimiento de culpa constante el que yo tenía, que ya no sabía qué era lo correcto y cómo cambiar. Por eso este taller y por eso no quiero entrar tanto en profundizar en esas bases teóricas, en esa información, porque no quiero haceros sentir esa culpa. No quiero que vosotras sintáis que estáis haciendo algo mal. Si en algún momento, cuando bien estemos aquí hablando, estemos resolviendo las dudas, o cuando estemos en algún momento en una asesoría o en alguna conversación, si en algún momento sentís esa culpa por mi parte, para nada es mi intención. Siempre lo que quiero es eso, que vosotras entendáis a vuestros peques, que vosotras entendáis vuestra situación y que en base a eso se busquen las soluciones a vuestra situación y a vuestro peque, no a lo que dice Sandra o a lo que dice la teoría que se debe cumplir, sino a lo que realmente vosotros necesitáis. Y luego, un poco las bases, cuando supongo que cuando veíais el vídeo, yo os decía que estaban los 5 secretos para dormir, ¿vale? Y que os quería compartir y que creía que era necesario que lo tuvieseis en cuenta. Uno de esos secretos que hay que compartir y que considero que son importantes y que seguramente me vais a decir, Sandra, ya lo hemos oído, es la rutina. La rutina es importante porque tener las cosas estructuradas de una forma les permite, les da seguridad, les da tranquilidad, no llegan con esa incertidumbre y con esa ansiedad a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de saber cuándo está mamá, cuándo está papá, porque al final, si ellos no saben qué esperar, porque para ellos todo es nuevo, para ellos muchas veces les cuesta entender que somos seres diferentes a ellos. Si les tenemos una rutina y una estructura marcada, ellos poco a poco saben lo que viene y cómo viene. Es decir, si tenemos siempre la rutina de ducha, cena y a dormir, pues por así voy a simplificarlo, y además que siempre tienen que ser rutinas muy sencillitas. Si lo tenemos así estructurado, los primeros días, pues obviamente puede ser más caos, puede ser eh, más intranquilo para ellos, pero al final, a base de repetirlo un día tras otro, la rutina ellos ven que es la cena, ¿vale? Después de la cena, o sea, es la ducha. Me he duchado, después de la ducha viene la cena. Ah, vale, ahora es la cena. Entonces, después de la cena ya sé lo que viene dormir. Entonces, si van teniéndolo así todos los días, ellos lo pueden tener claro.
La alimentación suele ser otro de los puntos a cuidar y a tener en cuenta por una razón muy sencilla. Cuando la alimentación no es adecuada, véase por falta de tomas durante el día, porque muchas veces los peques a la hora de volver al trabajo, que suele ser también un momento en el que si no se ha complicado antes las noches, cuando nos incorporamos al trabajo, puede verse afectadas las noches. Esa parte de alimentación muchas veces los peques hacen huelga de hambre y entonces no comen lo suficiente durante el día hasta que no ven a mamá. No sé si os ha pasado, pero yo sí que conozco casos de mamás que eso les ha pasado y cuando llega mamá es como, es que claro, ahora le tengo todo el rato enganchado al pecho, todo el rato enganchado al biberón, todo el rato está conmigo y no quiere hacer otra cosa que no sea comer, incluso pues eso, no duermen o si no comen durante el día, luego quieren comer por la noche. Entonces, en vez de dormir por la noche, se despiertan para comer y eso es lo que genera también esos despertares, ese no estar plácidamente dormidos. No es tanto el dar un biberón de cereales antes de dormir, como siempre nos han dicho, que sería otro de esos mitos que, ya os digo, que no es real, aparte de haberse estudiado y haberse visto que no es beneficioso para los dientes por tema de caries, pero y porque tiene una difícil digestión, o sea, tanto de que se alimenten bien, muchas veces tiene una digestión más pesada, como si hacemos una comida copiosa nosotros, el típico día que te vas a cualquier hamburguesería y estás comiendo un montón, más el helado y demás, que te notas inflado y dices, es que ahora mismo no puedo ni dormir de lo inflado que me encuentro. Pues a los peques les pasa igual y por eso es importante encontrar ese tándem entre comer y, o sea, comer mucho y comer poco. O sea, es como esa balanza en la que se adecue y dar una buena alimentación. Y que además hay muchos casos en los que si la alimentación no está equilibrada, véase proteínas, vitaminas y demás, y verduras y frutas, si todo eso no está cuidado, puede haber déficit de hierro y el déficit de hierro también repercute en el descanso. Entonces, por eso es muy importante la alimentación. Otro de los factores y de los secretos a tener en cuenta es la iluminación y os cuento el porqué. La iluminación, como no tienen ellos una diferenciación clara entre el día y la noche, muchas veces cuando vemos que están teniendo dificultades para dormir, necesitamos bajar las persianas, necesitamos un poco regular la luz para que con esa bajada de la luz, el cortisol, que ellos lo tienen muy arriba, poco a poco vaya bajando para llegar a ese punto en el que puedan descansar. Sí, ahora que estamos en verano y que la iluminación es es difícil de regular, por eso digo lo de bajar las persianas, porque así de esa forma mantenemos una iluminación acorde con el momento de descansar y ellos, una vez más, como digo yo, vuelta a la rutina, entienden que es el momento de irse apagando y poco a poco irse a dormir. Por eso la iluminación es un punto a tener en cuenta y que a mí siempre me gusta no vincular el momento de dormir con decir es que es de noche, porque entonces ahora tenemos un problemón muy serio, porque no anochece hasta las 10 o las 11 de la noche, depende de los lugares. No sé si la mamá luego nos contará de Suiza, como allí yo creo que anochece antes. Entonces, no tendrá esos problemas tanto como aquí, pero bueno, sí que esa parte de anochecer, pues nos limita mucho. Entonces, yo siempre os aconsejo que utilicéis la frase de es la hora de dormir, no es que es de noche, ya sale la luna, es de noche, está oscuro, sino es la hora de dormir, para que podamos vincularlo a un momento concreto que siempre es las 7:30, las 8 de la tarde, o sea, siempre es la hora de dormir, no es de noche, porque cuando no es de noche tenemos un problema. Luego, perdonad. Luego también, como os decía, esa parte de la sobreestimulación o la falta de estímulos afecta durante la noche. La actividad diaria es un punto a tener en cuenta. Si están con muchísima actividad diaria, también es malo. Con lo cual hay que buscar ese equilibrio entre estar activos, estar haciendo cosas, pero no llegar a el agotamiento, el sobrecansancio y sobre todo satisfacer esas necesidades. Al final lo que estamos hablando es hasta los 2, 3 años, ¿vale? Son edades en las que necesitan mucha actividad, necesitan mucho estímulo, pero obviamente pues no es como mi hijo de 6 años que sí que necesita ese movimiento o tiene mayor actividad que cuando eran bebés, ¿vale?
pero sí que está visto que por hitos del desarrollo, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a aprender a girar, cuando aprenden a levantarse y a andar, todos esos hitos, si no se trabajan durante el día, sí que se observa que eso repercute en las noches, porque al final ellos prueban durante la noche, no diferencian entre el día y la noche, y para ellos todo el día es momento de practicar. Entonces podemos encontrarnos con que están en la cuna y se están levantando, están viendo a ver y decimos, es que está jugando. Realmente no están jugando, realmente están practicando, realmente están diciendo, que yo he aprendido esto, mira qué guay, yo quiero, y por eso están todo el rato levantándose. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Pues si no nos están molestando, si no están llorando, si está en un ambiente de seguridad, dejarles y que ellos vayan probando y se puedan dormir. Sé que me diréis que, claro, pero yo lo estoy oyendo, yo tengo un sueño ligero y eso me afecta. Pues esa es la parte en la que tenemos que ir buscando un poco el tándem entre lo que necesita y lo que los papás necesitamos de descanso y decir, pues es que si está en mi habitación y está sube baja haciendo ruido y tal, pues aún así estoy yo también despierta el rato que mi peque está despierto, pero sí que necesitan eso, mucha práctica durante el día para que no practiquen tanto durante la noche, aunque también se puede producir en esos momentos, pero si nosotros no intervenimos, si nosotros no, o sea, si no ven que ese es un momento de juego y de interacción entre nosotros, una vez que hayan probado un par de veces, se duermen. Si ellos ven que interactuamos, que aunque sea simplemente para decirle, vete a dormir, ellos van a sentirlo como una parte de juego y entonces van a decir como, hey, mira mamá, pero mira lo que sé hacer. Y se van a estar levantando todo el rato. Entonces, por eso es el intentar no intervenir en esos momentos de actividad nocturna y de ahí la importancia de tener actividad diaria. Y luego, para mí, uno de los puntos que también son muy importantes y que va muy relacionado con lo que os comentaba en la parte de alimentación, cuando empezamos a trabajar y pasamos menos tiempo con ellos, que generalmente siempre les damos mucha atención, mucho afecto, no, una cosa no va ligada a la otra, o sea, no vamos ahí con problemas de no atenderles, pero en el momento en el que empezamos a trabajar, ese sentimiento que nosotras tenemos de, es que ahora estoy menos tiempo con mi peque, ellos también lo sienten y ellos también lo piensan y dicen, pues qué poco tiempo he estado con mamá. Y entonces, como no tienen tiempo por el día, intentan tenerlo por la noche. Por eso es siempre una buena forma el mantener el colecho o el trabajar momentos en los que estamos en mayor contacto con ellos para que se vaya satisfaciendo esa necesidad de atención y de afecto que tienen y que no sea algo tan demandante o que les tenga tan ansiosos durante la noche para que ellos puedan descansar y obviamente pues nosotros también podamos descansar. No sé si estos secretos, esta información la conocíais, todos los puntos o no, si queréis lo vais poniendo por el chat y ahora cuando terminemos lo vemos o lo comentamos en la parte de preguntas. Pero sí que es importante cuidar, si no casi todos o todos los puntos que os comentaba aquí, porque a lo mejor puede que no todos os funcionen, puede que algunos sí. Puede que no os hayáis dado cuenta y que ahora al decirlo estéis pensando y digáis, pues mira, pues no me había dado yo cuenta de eso, de que justo pues cuando coincidió que empezó a dar malas noches fue cuando yo me incorporé al trabajo, entonces claro, sí que es cierto que comía más o que sí es cierto que estaba más apegado a mí o que solo quería estar conmigo y demás. Toda esta información es un poco también para hacernos ver que no nos hemos, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y era eso lo que estaba pasando y que ese problema, vamos a llamarlo problema, de dormir mal o de que nuestro peque estaba durmiendo mal, tenía una explicación y muchas veces al ponerle nombre a esos problemas decimos, pues oye, pues fíjate que era sencillo y pues ya está, solo sé que tengo que cuidar la alimentación o que tengo que cuidar ese lenguaje de es de día, es de noche o que pues si necesita un poquito más de actividad de cara a cuando se van a ir a dormir, que muchas veces pues se tumban en la cuna y están todavía con ganas de movimiento, pues a lo mejor es que no se ha movido lo suficiente durante el día y necesita un ratito más, pero si le dejamos va a apagarse y va a volver a dormirse y a descansar.
Como os decía, puede que toda esta información, tanto la parte teórica como estos secretos que bajo un punto de vista os tenía que compartir, puede que no sean nuevos, que sea información que ya sabíais, ¿vale? Pero sí que hay un secreto que para mí marca la diferencia, que me costó entenderlo, que me pareció súper importante y en el momento en el que lo comprendí y lo tuve en cuenta como madre y como asesora de sueño, fue cuando dije, es que esta es la diferencia. Esto es lo que, por mucho que leas, por mucho que busques, que te cuenten, que alguien te ayude, si no cuidas este secreto, ¿vale? O sea, para mí es como el secreto vital, nada va a funcionar, ¿vale? O sea, es como la parte importante. Porque sobre todo tenemos que entender que no somos perfectos, pero sí que somos suficientes para ellos. O sea, hagamos lo que hagamos, con ellos todo va a estar bien. Tenemos que acompañar con firmeza y con amor y tenemos que entender que no se trata de poner unos límites estrictos como se hacían antes, sino que explicar las consecuencias y las cosas que pueden repercutir en las noches si no las cuidamos durante el día. De ahí también el tema de la alimentación. Porque además, el día que yo entendí esto, me pareció importante y por eso justo esta semana también compartía en redes sociales el vídeo sobre el estudio que se había hecho en un grupo de personas de irles interrumpiendo el sueño, al igual que nos pasa a las madres con los diferentes despertares. La privación del sueño era una tortura ancestral, o sea, en las guerras, a la hora de torturar al contrario, se utilizaba eso, la privación de sueño, el no dejar descansar y no dejar dormir a los presos. Por eso es tan importante cuidar el descanso y por eso quiero que este secreto que os voy a compartir ahora lo tengáis en cuenta, ¿vale? El secreto que os voy a compartir es el de la confianza, ¿vale? Es muy importante que entendáis que sin la confianza, ¿vale? Aquí ahora os pido que cerréis los ojos porque es muy importante el entender esa parte de la confianza. La parte de la confianza es vital. La confianza en vosotras mismas, la confianza en vuestros peques, en vuestra pareja, la confianza, si decís, mira, yo no me veo capaz, aunque os esté diciendo ahora que confiéis en vosotras, confiar en una asesora de sueño, la confianza es vital. ¿Por qué os digo esto? Yo os voy a contar una situación que yo vivía. Yo me estaba formando como asesora, yo creía que sabía la información para utilizarla y de repente no me veía capaz para llevar esa información a cabo porque yo entendía que era muy difícil el vivirlo en tus propias carnes, el escuchar durante una noche a tu hija llorar. Y como así pasó, cuando estaba con mi compañera ayudándome en el plan de sueño, tuve que confiar en otra persona porque ni confiaba en mí, ni confiaba en mi hija, ni confiaba en mi marido. Confié en mi compañera y entonces en el momento en el que mi hija lloraba, un llanto desgarrador, un llanto desconsolado, fueron los 30 peores minutos de mi vida. Por eso cuando en una asesoría de sueño una familia me dice, es que no soporto ese llanto, pues entiendo, yo lo viví. Y entonces recuerdo ese momento en el que yo le decía a mi compañera, ¿qué hago? O sea, mira que sé que es que si entro ahora mismo estoy invalidando lo que hemos dicho, porque yo mi objetivo era trabajar con mi marido y que mi hija durmiese con mi marido porque no dormía con nadie nada más que conmigo. Y me dijo, vale, entra, pero ten en cuenta que lo que hemos trabajado hasta ahora no lo puedes variar. Entonces tú entra para calmarla, porque solo se va a calmar contigo, cálmala, pero si estamos intentando no vincular el momento de la noche al pecho, ahora no le des el pecho, consuélala, abrázala, eso siempre estará ahí, pero no cedas en ese punto. Yo decía, venga, vale, lo intentaré. Y gané ese punto de confianza y lo hice. Y con esa confianza, noche tras noche, lo fuimos trabajando. No conseguimos esa parte del sueño con mi marido, a día de hoy así, o sea, un año después lo hemos conseguido, pero en ese momento era inviable. Y por eso digo que es importante la confianza, porque poco a poco hemos ido ganando confianza a todos. Confianza a mi marido, confianza a mi hija en mi marido. Yo gané muchísima confianza en entender cómo iba siendo el proceso. Por eso creo que ese punto de la confianza es importante.
Y entonces, terminando en este punto de estar con los ojos cerrados, lo que quiero es que entendáis algo y que penséis en algo. ¿En qué haríais si las noches, si vuestras noches mejoraran, esos múltiples despertares mejorasen? También me gustaría que pensaseis a qué dedicaríais ese rato antes de iros a dormir vosotros. Es decir, os habéis dormido a los peques y a día de hoy, al menos a mí me pasaba, yo no podía sentarme tranquilamente a ver una serie más de 15, 20 minutos seguidos, porque enseguida lloraba mi hija, tenía que ir, la consolaba, no dormía, volvía y estaba, que ni podíamos tener una conversación, ni podíamos ver una serie, ni podíamos nada. O sea, era todo el rato así. Y por eso creo que es muy importante el que penséis a qué dedicaríais ese rato antes de iros a dormir. Y cómo os sentiríais esa noche en la que ha dormido del tirón o en la que vuestras noches han mejorado y entonces decís, uy, hoy me he despertado y no me he despertado durante la noche tantas veces. ¿Cómo sentiríais cuando os despertaseis de ahí? Y ahora voy a dejar durante un momento de compartir la presentación, ¿vale? Porque os quiero dar las gracias por estar hoy aquí, porque ahora quiero pasar a esa parte de dudas en las que me vayáis planteando pues, lo que os preocupa, pero sí que me gustaría pediros algo y también ofreceros esta parte en la que yo os puedo ayudar, ¿vale? Por eso quiero ofreceros un 50% de descuento en las asesorías de sueño que os ofrezco, ¿vale? Y para ello, para conseguirlo, lo único que hay que hacer es dejar una reseña al final de este taller en el enlace que os voy a dejar y simplemente por haber estado aquí. O sea, por estar aquí, ya entre estar aquí y dejar una reseña tenéis ese 50% de descuento, ¿vale? Así que, por favor, no os quedéis con la duda y ahora pasamos a la parte de preguntas. A ver, un segundito, que voy a dejar esto por aquí. Y me voy con vosotras para abrir el micro, para todo. A ver, ¿se ha dejado de compartir la pantalla?